Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en 2022 un 36,4% de la población sudamericana sufría de inseguridad alimentaria grave o moderada. ¿Qué significa esto? Que las personas no lograban comer la cantidad ni la calidad adecuada en un día. En el caso de Chile, se trata de un 18,1% de la población, lo que equivale a más de 3 millones de personas que estaban en esa condición. Y ante esta realidad, la ONU declaró 2025 como el año internacional de las cooperativas, poniendo el foco en la importancia de dejar de lado los mitos y estigmas, además de reconocer el rol de las cooperativas en la seguridad alimentaria. ¿Cómo es ese vínculo? Se lo preguntamos a nuestro siguiente entrevistado. Él es investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ingeniero en agronegocios de la USACH y máster en Gestión y Emprendimiento de la Universidad de Barcelona, Patricio Nayán. Patricio, ¿cómo estás? Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Sin Pretexto. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí presente. Gracias. Patricio, antes de entrar al detalle interesante que nos convoca, que es el tema de las cooperativas, pero fíjate que no me deja de llamar la atención este dato, ¿no? De que un 36,4% de las personas tuvieron esta condición. O sea, básicamente estamos hablando de personas que pasaron hambre en América Latina y un 18,1% en nuestra población. ¿Dirías tú que este es un fenómeno, y sobre todo hablando de Chile, que está de alguna manera invisibilizado? Sí, efectivamente es un fenómeno bastante complejo, invisibilizado, porque además también la FAO habla ahí de la malnutrición. Quiere decir de que efectivamente la gente a lo mejor consumió algo en el día, pero no es necesariamente lo que nutricionalmente su cuerpo necesita para el desarrollo biológico, especialmente gente como niños o tercera edad que requieren un tipo de alimentación específica y que pueden haber comido comida chatarra o cualquier otra cosa y no necesariamente se alimentaron. Y eso hace que aún más esté encubierto. No, es que muy impresionante la cifra. Déjame entrar ahora en el tema que señalaba en la introducción y partir con lo siguiente, porque, a ver, la Ley General de Cooperativas las define como las asociaciones que, de conformidad con el principio de la ayuda mutua, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios. A ver, para entender esto, ¿qué significa exactamente? ¿Cuáles son las funciones específicas que tiene una cooperativa? Bueno, efectivamente la cooperativa primero hay que entender que es una figura jurídica de carácter comercial. Dentro de la legislación chilena es tal cual como una sociedad responsabilidad limitada, como una sociedad anónima, tiene un carácter jurídico, iniciación de actividad entre impuesto interno, etcétera, etcétera, para diferenciarlo de una entidad social, digamos, pero que en su desarrollo y en su sentido es una figura asociativa de carácter social, donde efectivamente tiene principios mundiales, digamos, que establecen que el desarrollo de la cooperativa tiene un sentido que pone en primer lugar a la persona, luego a su comunidad y posteriormente de ello los intereses económicos u otros que pueden haber respecto del capital, como si sucede en otras figuras jurídicas, digamos. En sencillo, aquí se establece el principio de un socio, un voto, independiente de cuántas acciones tú puedas tener, que en las cooperativas se llaman cuotas de participación, pero para ponerlo más en sencillo, yo puedo tener más acciones que tú, pero tu voto vale el mismo que el mío. Y cualquiera de nosotros puede también presentarse a ser electo como dirigente o presidente o presidenta de la institución. Eso es un principio básico. Claro, fíjate que cuando uno hace historia, uno se da cuenta cuánto han empezado las cooperativas en Chile. Por ejemplo, La Esmeralda, 1887, Capel, 1938, Calo, 1963. Pero como que hoy día pareciera ser que no tienen mucho fomento, no hay mucho reconocimiento. ¿Por qué ha habido este proceso como de pérdida, ¿no? De presencia, de importancia de las cooperativas? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, es una pregunta bastante compleja con varias aristas. Primero, temas políticos. Por Dale. mucho tiempo estuvo estigmatizado en Chile el cooperativismo asociado a un sector económico más de izquierda, incluso más radical. De hecho, en dictadura también hubo un descenso en las cooperativas, muchas cooperativas intervenidas, muchas cooperativas incluso que fueron expropiadas y después vendidas. No puedo dejar de mencionar en ello que una de las más grandes cooperativas que existía en Chile
que incluso de los primeros donantes de la Teletón, de ese nivel de importancia, digamos, era la cooperativa Sodimac, por si a ustedes les suena el nombre, digamos. Y que Sodimac. esa cooperativa, Sodimac, por si a ustedes les suena, Imagínate. es una empresa, sociedad anónima. Y Mira, no puedo dejar de mencionar también otros elementos que tienen que ver con nuestra sociedad y con la sociedad en el mundo, que tiene el cooperativismo parte de la confianza y el sentir confianza con el otro. Entonces, en la sociedad actual, donde ni siquiera conocemos al vecino, donde muchas veces la virtualidad también tiene esa parte negativa, donde cada vez es menos necesario relacionarse con el otro, poder establecer cooperativas y trabajar de manera asociativa, aunque sea por un bien común, es bastante complejo. Entonces, el nivel de división, de individualismo, hace que un modelo como este sea un poco más difícil de concretarse, de potenciarse, aunque todos los organismos, todos los estudios establecen que es, incluso un premio Nobel, Stiglitz, premio Nobel de Economía, plantea que sí. las cooperativas son el modelo para poder desarrollar los países y poder tener sostenibilidad en el futuro, porque ya vemos que las empresas privadas tienen problemas y que finalmente no resuelven todos los problemas y que el mercado no se regula solo y que necesariamente el Estado tiene que tener y las personas una implicancia en el desarrollo de ciertas áreas económicas. A ver, pero si volvemos a nuestro tema original, ¿no es cierto? Estamos hablando de los problemas de alimentación, si estamos hablando de una población de un 36,4% en toda Sudamérica, que en el año 2022, según la FAO, sufría de inseguridad alimentaria moderada o grave, y 18,1% en el caso de Chile. ¿Cómo una cooperativa puede ayudar a cambiar esta realidad? Bueno, efectivamente las cooperativas pueden ayudar porque te ayudan a tener una producción asegurada dentro del territorio, a establecer ciertos productos básicos, lo que se llama la seguridad alimentaria y también la soberanía alimentaria, que Chile está, el Ministerio de Agricultura, trabajando en eso fuertemente ahora, desde después de la pandemia, digamos, que el tema de la seguridad alimentaria establece que los países sean capaces de abastecer al menos en una parte básica de ciertos alimentos, de la canasta básica. Que lo vimos en la pandemia. En la pandemia, acuérdense que el aceite subió en menos de un mes, subió al doble, en 100% el precio, siendo que podemos nosotros producir perfectamente aceite en Chile. Entonces, como no hay producción y se importa, dependemos de la variación de los precios internacionales o las leguminosas, que en la pandemia se acabaron los porotos, se acabaron. O sea, no es que no bajó o subió el precio, digamos, bajó el stock, sino que se acabaron y el ministro de Agricultura aquel entonces tuvo que salir a hacer gestiones a Canadá, Argentina, Uruguay para comprar porotos, garbanzos, lentejas, porque en Chile no había. Las cooperativas te ayudan a tener esa base productiva, a organizarla, a hacerlo eficiente en la gestión, en el volumen y poder abastecer en cierto modo para estas situaciones de emergencia y tener cierta seguridad y soberanía alimentaria. No resuelve todo el problema, pero sí te ayuda a tener una base, porque además la cooperativa tiene un elemento fundamental, es que se remite al territorio. La cooperativa se constituye por gente que está y que vive en el territorio, a diferencia de una inversión de una empresa grande, donde si le va mal se va a otro país. La cooperativa está siempre ahí, le vaya bien o le vaya mal, y eso asegura ciertos niveles de producción. Solamente un ejemplo, cuando se constituyó Corfo, se empezaron a constituir muchas cooperativas para abastecer al Estado. Se creó IANSA, que no era una cooperativa, pero sí en una lógica de poder tener seguridad alimentaria, pero sí, por ejemplo, las cooperativas lecheras y otras cooperativas, la misma CAPEL, para poder aprovechar una producción en este caso de uva, digamos. Y un caso importante es que ustedes se acordarán de la política del presidente Allende del medio litro de leche, premiada internacionalmente porque los niños pudieron tener otro nivel de desarrollo y nutrición. Estaba asociada a la generación de cooperativas para abastecer al Estado de esa leche necesaria para tener el medio litro diario. Entonces, son políticas que van de la mano y donde el cooperativismo es un brazo fuerte del Estado. Claro, de hecho, bueno, volvamos al tema, ¿no es cierto? Efectivamente, la ONU declara 2025, el próximo año, como el Año Internacional de las Cooperativas, bajo el lema "Las cooperativas construyen un mundo mejor". ¿Qué otras cosas? Porque estamos hablando acá de la seguridad alimentaria, pero ¿en qué otros ámbitos tú nombrabas a Sodimac? O sea, imagínate Sodimac hoy día, que es, si no la más importante, es la más importante, pero junto con ICI, para que no haya ningún tipo de pensamiento de que estoy privilegiando a una por sobre la otra. Pero es una tremenda, ¿cómo decirlo? Es un retail, es de las empresas más importantes del retail en Chile y partió siendo, como dices tú, una cooperativa. Pero ¿qué otros ámbitos, por ejemplo? ¿Qué otros campos cubren las cooperativas?
Bueno, muy importante tu pregunta porque efectivamente, si bien las cooperativas agrícolas agroalimentarias son las más importantes en cuanto al sentido y al aporte a las economías en el mundo, la declaración de la ONU es para todos los sectores y las cooperativas están en todos los sectores económicos. O sea, están en la banca, con las que son las cooperativas de ahorro y crédito, en el seguro, en la construcción, hay cooperativas de vivienda. Las cooperativas pueden desarrollarse, y además la ley lo permite, en cualquier ámbito, y en Chile tenemos cooperativas en cualquier ámbito, cooperativas de agua potable, por ejemplo, la generación eléctrica. Ahora que vamos a hablar del tema de los cortes de luz, las cooperativas pueden estar en cualquier sector de la economía. Y de hecho, tú mencionabas, y un dato muy importante que no se recuerda, no se reconoce mucho, la cooperativa de La Esmeralda, que es una de las primeras cooperativas constituidas en Chile, e incluso antes de que haya ley de cooperativas, era una cooperativa para vender ropa, sombreros y trajes de la época. Y se llama La Esmeralda porque era un almacén, digamos, donde se vendía, donde se compraban ropa, se mandaba a hacer la ropa. Era una cooperativa que se llama La Esmeralda porque dentro de los socios constituyentes habían combatientes de la Guerra del Pacífico, incluso 3 tripulantes de La Esmeralda que sobrevivieron. Por eso lleva ese nombre. Incluso el Jorge Montt Álvarez, presidente de la República, era socio de esa cooperativa. Entonces, ese es el nivel de importancia en otros sectores, en otros ámbitos del cooperativismo. Sí, conversamos hasta ahora con Patricio Nayán, él es investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y es ingeniero en agronegocios de la USACH y máster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Patricio, ya que lo mencionas, cooperativas eléctricas, a ver, ¿cómo se puede formar una cooperativa eléctrica? ¿Qué características puede, cómo parte algo así? Para entender. Bueno, tenemos el caso exitoso en Chile de Copelec, en la octava región, una cooperativa que abastece gran parte de Concepción, Talcahuano y otros sectores, creo que también está Ñuble. Las cooperativas, como cualquier empresa, se constituyen por gente interesada en resolver un problema común, donde la ley establece algunos límites de propiedad. O sea, por ejemplo, la cooperativa agrícola y campesina no puede ser más del 20% de la propiedad de una persona. Pero en general las cooperativas tienen ese fin. Si nosotros quisiéramos constituir una cooperativa para hacernos cargo de la licitación del Estado para administrar la electricidad, podemos hacerlo, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, y puede operar porque es una figura empresarial. La gran diferencia es que incluso los propios socios, los usuarios, podrían ser socios de la cooperativa y son accionistas en parte de la propia empresa eléctrica al mismo tiempo. Entonces, si es así, en el caso de que te corten la luz 6 días, como está pasando en la región metropolitana, es distinto si tú eres socio a que si eres un cliente. Pero por supuesto, o sea, eso de todas maneras. Pero probablemente muchas personas se estarán preguntando en este minuto, ¿es muy difícil, son muchos los requisitos que hay que llenar o que hay que cumplir para armar una cooperativa? Bien, en Chile hay todavía algunos ripios en la parte administrativa, es un poco más complejo que las otras. La gente que emprende sabe que existe tu empresa en un día, donde uno puede efectivamente por internet constituir una figura jurídica, y las cooperativas no están en esa figura porque tiene algunos requisitos, algunas exigencias que pasan por tecnología. En el Departamento de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía están haciendo un esfuerzo para poder digitalizar esto. Entonces hay como un retraso y eso obviamente dificulta también el tema de las notarías y los conservadores, porque es un costo alto que hay que pagar, mientras que la otra figura por internet es gratis. Entonces, y una cosa fundamental es que hay muy pocos profesionales que sepan de cooperativas, muy pocos profesionales, especialmente abogados, contadores, ingenieros que sepan de cooperativas. Entonces, las constituyen mal y después eso genera problemas. Entonces, efectivamente hay una brecha ahí de que dificulta el que las cooperativas crezcan, aunque en los últimos años ha ido aumentando el número de cooperativas, falta apoyo público-privado en ese sentido. Claro, y tú decías que probablemente lo que hay detrás sigue siendo ese estigma de verla como una organización que, claro, tuvo su momento, no sé, cúspide quizás durante la época del gobierno del presidente Salvador Allende. Son ese tipo de cosas que tú dirías que cuesta desinstalar como ciertas ideas preconcebidas, que son las que están en la base, dirías tú, de esos prejuicios que hablábamos delante, ¿no? Sí, y de hecho el momento cúspide fue en el presidente Frei Montalva. Ese fue el momento cúspide. Mira, Montalva. Mira, sí, interesante. Pero sí, incluso en el gobierno de Allende habían algunas reticencias.
Pero efectivamente creemos desde el sector, desde el movimiento, que ese estigma ya está desapareciendo. En los gobiernos que han pasado de distinto color político se ha intentado potenciar, se ha comprendido el modelo. Y efectivamente, y en este gobierno actualmente se han hecho algunos avances, se creó ya el Instituto Nacional de Cooperativas, y eso abre una puerta a poder establecer ciertos direccionamientos desde el Estado para poder avanzar. Igualando, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, en Uruguay, donde hay institutos de cooperativas. En Chile ni siquiera teníamos un instituto de cooperativas. Imagínate. Entonces, eso es importante para ir avanzando. Bueno, de hecho, la primera ley de cooperativas de Chile justamente cumple este año 100 años. Así que están en un momento que tú aprovecho este impulso para poder darle más visibilidad a un tema que es súper, súper relevante, sobre todo, tal como decíamos al comienzo, en tiempos donde lamentablemente las personas pasan hambre. Así es la realidad de un mundo que uno no logra entender, las desigualdades tan brutales, ¿no? Que se pierde comida por un lado, no se pierde poca comida, se pierden toneladas de comida, y por otro lado, gente que pasa hambre. Quiero darte las gracias, Patricio Nayán, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, un gusto, y bueno, estamos disponibles para cualquier cosa, y en mi casa es la USACH, así que contento de poder participar en Radio USACH. De todas maneras, un abrazo para ti.